capricho, ni una necesidad, es una obligación. Hagámoslo. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Adelante. Armagintza eta petrolio industriaren interesa besterik defendatzen ez ditelako. Hemen, Comunidad, Rasnia y Grita, hemos agarrado esa máquina de matar que ve o polígono militar. Poner punto y final es una obligación moral con la naturaleza y un legado precioso para futuras generaciones. Ahora. Porque ya se cuentan por millones los muertos a consecuencia de lo que aquí se ensaya. Basta. NATO eta defentsa ministerioaren inposizioen aurrean herrien adiskidetasuna. Irribarre desago. El señor de la guerra lo tiene que tener platero, pro, echugar, a matar en las bardenas. Pro. Pasito a pasito. Tipitapa. China Chana. Únicamente el azar ha evitado que uno de nuestros pueblos sufra una tragedia. Y si seguimos comprando boletos, es cuestión de tiempo que suceda. Evitémoslo. Echando la rodada, vamos a decidir lo que se trae las barreras. Solamente unidos alcanzaremos nuestra meta. Aquí estamos. Es el momento. Hemen bizi gara, hau da gure lurra, beraz gure erabakia. Erabaki dezagun. Con fuerza. Con Rasnia. ¡Edurre! En 2018. Bardenas libre. Bardenas Reales es un territorio perteneciente a Navarra y Aragón. Es reserva de la biosfera y parque natural. Siempre ha sido usado este territorio como un comunal propio de esta tierra, para el pastoreo y para la agricultura, conformando con ello nuestra historia y una manera de gestión del espacio desde la población. Este terreno es regido hoy en día por la Junta de Bardenas. Desde 1951 y como imposición de la dictadura militar franquista y de los acuerdos con los Estados Unidos, este territorio tiene en el centro un campo de tiro y de entrenamiento militar, transformando lo que era una zona de pastoreo agrícola en una zona explotada y maltratada solo por y para la guerra, que como bien sabemos actúa en favor de una minoría, arrastrando a la muerte la vida de la gente. La Junta de Bardenas intenta legitimar la presencia de los ejércitos y el uso militar de las Bardenas a cambio de una contraprestación económica, buscando hacer dependientes de ese dinero a los pueblos de la zona. El dinero se reparte de forma oscura entre los 19 pueblos congozantes, dos valles y el monasterio de la Liga. Con ello se quiere acallar la voz de la población y de todos los municipios bardeneros. Desde que se impusiera este polígono de tiro, la población ha protestado por su instalación, se ha movilizado y manifestado, tanto en la calle como institucionalmente. En este tiempo, diferentes organizaciones sociales han presentado iniciativas y se han posicionado en contra del polígono y de las maniobras militares. La movilización de la población y de las diferentes organizaciones nunca ha sido escuchada. En diciembre del 2008 se firmó el último contrato entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa para continuar con el uso ilegítimo y vergonzoso de parte de las Bardenas como un campo de tiro por un plazo de 20 años, los 10 primeros con un canon de 7 millones de euros y luego otra prórroga de 10 años.
A partir del 2018, si no somos capaces de evitar la prórroga, en estos otros 10 años se hará a cambio de 20 millones de euros, buscando, de nuevo, comprar la voluntad de la gente. Esta fecha tiene que servirnos para recuperar las Bardenas para toda la población del entorno, tanto la población navarra como aragonesa, y poder decidir de forma transparente su utilización. Así pues, reivindicamos la desmilitarización total y permanente de las Bardenas, la no colaboración con el uso y la experimentación de armamento y ejercicios militares que hacen peligrar nuestra seguridad, la del medio ambiente y la de otros pueblos del mundo que hoy están siendo bombardeados. No consideramos representativa ni legitimada la Junta de Bárdenas para decidir por nosotros y nosotras. Son los pueblos los que deben decidir cómo gestionar las Bárdenas y qué hacer con ellas. Rechazamos el canon que se recibe por estar manchado de sangre, porque perpetúa las guerras y la violencia estructural, sirve a los intereses de la industria militar y genera dependencia local del militarismo. Para ello se quiere realizar una desconexión programada del canon económico, adecuándose a las realidades y posibilidades de cada municipio. Exigimos el desmantelamiento del campo de tiro cuanto antes, siendo el Ministerio de Defensa quien se encargue de la descontaminación del terreno. Rechazamos su traslado a otro territorio y proponemos un uso alternativo, como por ejemplo un centro de interpretación para la paz. Reivindicamos y promovemos una consulta popular antes del 31 de diciembre de 2018 para decidir si queremos o no la permanencia del campo de tiro en Bárdenas. Llamamos a la movilización social en la calle y en las instituciones para crear un frente común que luche por la recuperación de las Bárdenas, porque las poblaciones de estas tierras tenemos derecho a decidir cómo queremos relacionarnos con nuestra tierra y debemos hacerlo todas las personas unidas. Este es el primer paso, hay mucho que hacer, pero hay mucha gente que estamos en lo mismo y bueno, pues nos seguiremos viendo y que esto no ha hecho más que empezar. Os volvemos a recordar que en Facebook y en Twitter, 2018 Bardenas Libres en mayúscula, tenéis posibilidad de seguir con la marcha de esta iniciativa y que Bardenas nos necesita a todas y a todos, la paz en el mundo, la desmilitarización del mundo y otro mundo posible. Y podemos hacerlo desde nuestros territorios aportando nuestro grano de arena. O sea que sí que podemos hacer mucho por un mundo mejor.